Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El tema es, y la pregunta viene por sí sola, la fragilidad de los pactos, doctor Javier Andrade, pactos de poder, así les dan en llamar, mismos que han sido aprovechadas por el correísmo, pero en la parte esta de desenlace, en la parte destructiva, en el afán de que el expresidente, viéndose derrotado incluso por la voluntad popular, dice, ¿y ahora qué hago? Como es muy creativo en estas malévolas estrategias, y yo sí lo digo de frente, lo conoce todo el mundo. No va a decir que es un arcángel de la política, pues no. Es un hombre que sabe pelear con herramientas, insumos y prácticas no muy leales, que digamos. Este caballero quiere triturar prácticamente el panorama político del país, ponerle a la gente en una situación de fatiga, de cansancio, de odiosidad generalizada, de bronca, que desorganice todo el aparataje institucional, lo poco que nos queda, así sinceramente. Y entonces venir de Rey Salvador. ¿Por qué? Porque la gente le fue adversa a lo que él pensaba, que le iban a responder en la consulta. Él sabe que está en un descrédito total y absoluto, y él quiere, doctor Javier, aprovechar de ese escenario seguramente para volver a liderar la política nacional y su decisión de retornar al poder político en el Estado ecuatoriano y en la sociedad ecuatoriana. ¿Usted qué opinión tiene respecto, por ejemplo, a este audio que, bien ubicado el titular, ha desnudado que estos pactos políticos, estos pactos por el poder son de una fragilidad extrema, precisamente por la cantidad de intereses que construyen un entorno infinito, ¿no? Así es que si un alumno, y si yo tuviera el honor de ser su alumno, le pregunta esto, ¿cómo le respondería desde el lado estrictamente académico? Bien, muchas gracias. Saludos cordiales a mis compañeros de panel y a todos los radioescuchas. Bueno, ciertamente yo creo que es una pregunta que debe abordarse desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es que aparece la palabra poder y notarán ustedes que la palabra poder tiene a su vez una doble vía, y es que se usa el poder no solamente para perseguir, sino también para eliminar ciertas probabilidades de delito que de alguna forma entran con la otra palabra y son los acuerdos, ¿cierto? Entonces, esto ciertamente es preocupante porque en todos los estratos, todas las instituciones, cuando existe la aplicación del poder penal, estamos conscientes de que esta es una esfera que solo y exclusivamente le pertenece al fiscal. Y llegar a realizar acuerdos con el fiscal ciertamente nos deja una sensación de inseguridad notable dentro del aspecto jurídico. El otro aspecto que considero importante ciertamente es que cuando se elige un fiscal, quien es la cabeza, es decir, es el líder de una institución, ¿ya? Normalmente es quien lleva el nombre de la institución a lo más alto de lo que significa ejecución del poder y persecución criminal. ¿Qué quiero decir? Que cuando entro en cuestionamientos o el fiscal, el líder de la institución, entra en cuestionamientos, ciertamente yo no sé cómo se sentirán los fiscales desde abajo representados por alguien que entra en acuerdos de poder, y que esos acuerdos de poder no solamente significan perseguir o dejar de perseguir delitos, sino que involucra que ellos mismos van a encontrarse sentenciados al tema de que su superior va a tener que obligarles a perseguir o dejar
y también obligarles a dejar de perseguir a ciertas personas. Yo creo que esa sensación de inseguridad es ciertamente desleal con la ciudadanía y desleal con la institucionalidad que representa la Fiscalía. El hecho de que esta situación que se está generando definitivamente viene de Correa, que quiere generar el caos que estamos viviendo. Caos para derivarnos justamente a la que usted señalaba, y yo creo que hay que pensarlo muy bien, el ir a una asamblea constituyente de plenos poderes. Esto le va a permitir a él revertir lo que el pueblo ecuatoriano ha ganado en las urnas. Yo creo que en estos momentos, en las circunstancias políticas actuales, lo que menos podemos pensar es en una asamblea constituyente. Porque lo que va a hacer Correa es justamente decir, bueno, la primera edición va a eliminar este hecho de que solamente existe una reelección, la reelección indefinida, y él se va a presentar como candidato y como salvador, como el Mesías que se fue y el que pretende. Entonces, es hacerle el juego a esta persona que está por detrás de todas estas circunstancias. O sea que Ramiro también le está haciendo el juego a Correa. Bueno, o sea, yo respeto la opinión que puede tener Ramiro. Yo lo que Aguilar lo que hace es una previsión de lo que podría acontecer con una lógica pero es que tenemos salidas, a la que nos tiene acostumbrado el país político. Tenemos salidas, Gonzalo, y ahí hemos votado los ecuatorianos, y este es el segundo comentario. Institucional. Porque exactamente el día de hoy posiblemente ya se instale el Consejo de Participación Transitorio, que tiene que actuar de manera acelerada, de manera firme, sacando a todas estas, discúlpeme, yo sí debo decir, a todas estas bandas de delincuentes, porque lamentablemente, y usted, y aquí viene banda de delincuentes que están manejando la institucionalidad. Exactamente. Fíjese usted, usted hacía un Incluso comentario. Los organismos de control. Si yo tuviera una conversación con Javier Andrade, en el cual yo, imagínese usted, grabo, es porque tengo desconfianza. Es porque sé que él me puede llevar a conducir a algún elemento que mañana podemos tener un efecto jurídico. Yo a un amigo nunca le grabo. Solamente cuando yo necesito el establecer pruebas para que mañana surtan efectos, entonces se dan. ¿Cómo puede usted pensar que entre el prófugo, contralor, el presidente de la Asamblea, el fiscal, se graben alguno de ellos, ¿sí? También. O el equipo técnico, que también le convenía por su comparecencia ante el fiscal, le convenía ese equipo técnico desmochar toda esta cosa, por ponerlo ese adjetivo bastante yo no le voy a mi compadre lindo, no le voy a grabar, porque sé que va a tener algún efecto jurídico. Y entonces, el hablar de estos acuerdos, y Gonzalo, ahí lo primero que deberíamos preguntarnos en el punto que usted nos hace reflexionar, ¿de qué acuerdos, fragilidad, de qué acuerdos estamos hablando? Porque aquí no se puede acordar en el tema de la institucionalidad, acuerdos en cuanto, mira, yo tengo aquí un documento que le pertenece a la Contraloría, porque la única que puede establecer la responsabilidad de la Contraloría había desaparecido según el Contralor subrogante Celi. Yo tengo aquí guardadito, en el momento en que se presenta esta situación política, la saco. ¿Acuerdos de qué índole? Porque eso es lo que deberíamos plantearnos. Yo creo que si tuviéramos una institucionalidad, los acuerdos de cooperación que incluso están establecidos en la Constitución, es exclusivamente para promover una política de desarrollo del Estado y de mejorar intereses de los ciudadanos. Pero no puede haber estos acuerdos ilícitos que buscan la desinstitucionalización y buscan simplemente establecer mecanismos para agarrarse del poder, para mantenerse en el poder y tapar la corrupción. Yo creo que es importante traer a colación lo que decía el doctor Gustavo Noboa. Estas personas no van a salir del poder, no quieren salir del poder. Lo que quieren es agarrarse porque tienen que tapar toda la corrupción que todos los días sale de todas las instituciones y de todos los ámbitos que van descubriendo. Voy a empezar por el final de lo que señala Felipe Burbano. Esto es un asunto que debe conocer la justicia. ¿Cuál justicia? El símil de esto
hay algunos ejemplos que pueden compararse, que tienen paralelismos en el mundo, pero hay un símil muy popular en la retina de la opinión pública y es el setentero Watergate, ¿no? Este escándalo en los Estados Unidos en la sede del Partido Demócrata que involucró a la administración Nixon, ¿no? Pronto se supo que se trataba de un sistema, una red de espionaje y de acoso a periodistas y actores políticos de oposición al gobierno de Richard Nixon, ¿no? Inmediatamente la Corte Suprema de Justicia pidió la divulgación de estos audios, de estas escuchas, de este sistema de persecución. Nixon se opuso, presionó y apareció la influencia, la presión, el requerimiento de las dos cámaras legislativas, la del Senado y la del Congreso. Un reporterismo bastante contundente y investigativo, ¿no? Estoy haciendo un resumen súper cortito para poder avanzar con lo demás. Claro. Súper cortito, porque esto tiene muchísimos detalles y paralelismos con lo que sucede aquí. Paralelismos. Las dos cámaras, la del Senado y la de los diputados, la del Congreso, pidieron la renuncia, porque también podían proceder al impeachment, ¿no? Al juicio político. Y Nixon, un 9 de agosto de 1974, renunció. ¿Quiénes van a renunciar aquí? Aquí hay una filtración de información que es información de Estado, no es una disputa entre compadres. Hay una filtración que está moviendo los cimientos de la institucionalidad pública. ¿Qué es lo que ellos quieren, pues? Ellos quieren urdir un golpe de Estado. Y me refiero a los que perdieron la consulta, que está señalado en el penúltimo punto de apoyo del documento de apoyo al presidente Serrano. Dice, detrás de esto, dice el documento firmado por la actual dirigencia de Alianza País, detrás de esto están los que perdieron la consulta. Pues los que perdieron la consulta no son pues los que están representados en uno de los bloques de la Asamblea, son ellos mismos, pues, y están buscando urdir un golpe de Estado para volver al poder. Porque está claro que ya no pudieron conseguirlo por la vía de la consulta popular, es decir, conseguir que la pregunta esta que prohíbe la reelección indefinida tuviera el rechazo de la ciudadanía. Al contrario, tuvo un masivo apoyo y como ya no pueden legalmente o constitucionalmente, van a conseguir esto a través de lo que ellos llaman el calentamiento de las calles. Esto forma parte de un espectáculo que mueve los cimientos de la institucionalidad pública. No puede participar la Administración de Justicia, no puede participar porque ya fue intervenida. Como dijo el presidente Correa, vamos a meter las manos en la justicia. La metieron y en este momento no puede participar la justicia, del mismo modo que paralelamente sí participó en la década del 70 en el escándalo político Watergate en los Estados Unidos. O sea, ¿el vaticinio de Ramiro Aguilar es certero? ¿Que va a haber constituyente? Eso ya lo decía Enrique Ayala Mora con muchísima más anticipación. Y él también era de los que presionaba, de los académicos que presionaban por esto. Hay algunos líderes de opinión, académicos, que han manifestado esto, que los ciclos de la política en Ecuador duran más o menos 10 años. Pues este ciclo ya se cerró y está por reabrirse un nuevo ciclo. Lo que ahora están haciendo los actores de la política, algunos con cierta desesperación porque no quieren que se sepa sus trafacías, es detener el proceso, porque próximamente, y en esto no se equivoca Ramiro Aguilar, es que se tiene que convocar a una constituyente. ¿Cómo van a resolver el problema de la falta de apoyo a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pero hay aquí una contradicción, no tienen que provenir de partidos políticos. Las únicas organizaciones con capacidad de poder participar en elecciones son las políticas. ¿Cómo es eso que van a participar en elecciones pero sin partidos? La figura política del expresidente Correa, la respuesta contundente del pueblo ecuatoriano a la consulta de Moreno. Sí, por supuesto. Está absolutamente legitimado eso, pero tiene dificultades de naturaleza procedimental. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir esto en medio de tantos elementos que fueron introducidos a propósito precisamente para limitar esto? Todo fue limitado, todo, la participación de la justicia, la participación de la sociedad civil. La sociedad civil fue proscrita en los últimos 10 años. Sí. Se eliminaron a los organismos de la sociedad civil, los organismos profesionales, sindicales, estudiantiles, fueron anulados a través del decreto 16. La justicia no podía obrar libremente, los medios de comunicación no podían obrar libremente. Y en este bloqueo está detrás toda una red que en este momento sigue operando. Yo quiero terminar mi intervención con lo siguiente, Gonzalo, porque no termino de contestar a la pregunta, creo que me estoy desviando un poco. Aquí en estas escuchas se desvela un sistema totalitario. ¿Por qué? Porque hay en marcha un partido único. ¿Cómo se expresa el partido único? Tiene que haber cierta disciplina. Para muchos la mafia. Claro, 10 años de disciplina. Nadie hablaba, nadie veía, nadie decía. Claro.
10 años de disciplina y una disciplina vertical y personalista, ¿no? Se va la persona que ostenta el poder y se desbanda, pues. Se desbandan cada una de las facciones de la misma mafia. ¿Bajo qué condiciones? Eso es lo primero que se tiene que transparentar. Como decía el colega Javier Andrade, aquí no hay instituciones, o al menos no hay confianza en esas instituciones. Como no hay confianza en esas instituciones, entonces las facciones de esta mafia se desbandan, ¿no? Y empiezan las acusaciones mutuas. Es porque falta el líder. Y ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Las condiciones que mantienen o mantuvieron unida a esta red de intercambios clientelares, que además supera los millones de dólares que algunos han tenido pues no sé si la imprudencia, no sé si la ingenuidad de declarar estas empresas de comunicación asociadas a los exsecretarios del Estado, ¿no? Que recibían millones, centenas de millones en ingresos. O sea, hay una red clientelar enorme. ¿Cuáles son los bloques que quedan dentro de este pacto? Porque ¿cuál es el pacto? Quedan 4 bloques. Pero usted dice la mafia tenía sus propios comunicadores. No solamente comunicadores, Gonzalo. Tenían de todo. Tenían comisionistas, tenían constructores, tenían aportantes, tenían jueces, tenían fiscales, tenían asambleístas. No, pero en el tema de los que digitalmente son expertos en estos asuntos y les interesa, ahí hay unos hermanos que lucen en el imaginario social de una, pues. Claro, por supuesto, y están otros, no solamente ellos, y están otros que formaban parte de estas empresas de comunicación vinculadas para elaborar toda esta ficción de propaganda. Sí. Claro, toda esta ficción de propaganda que se pasaba hasta en los partidos de fútbol. Como los ecuatorianos somos gente de buen corazón, los andinos somos gente de buen corazón, nos olvidamos y perdonamos pronto. Hay que recordarle a la gente pues que esto invadía hasta en los partidos políticos estaba presente. Perdón, hasta en los partidos de fútbol estaba presente la propaganda. Y era una propaganda que trataba y consiguió con buena suerte influir. Bueno, decíamos, hay comunicadores, hay jueces, hay fiscales, hay asambleístas también. ¿Cuáles son los que quedan? Estos son el bloque de la Revolución Ciudadana. ¿Cuántos son? Más o menos 30. ¿Cuáles son los que se quedan con Moreno? Que son los que todavía respaldan al presidente Serrano. Son entre 40 y 52, porque son los que también votaron por la elección de la vicepresidenta Vicuña. Queda un bloque adicional que es, creo, suma Partido Social Cristiano, serán unos 44. En esos 3 bloques está casi la mayoría, porque quedan los jugadores con poder de veto, que son estos independientes que pueden estar un día en un lado, otro día en otro, que son 23, son bastantes. ¿Qué es lo que nos depara al Ecuador? Caos. Caos que es conducente, si no a una muerte cruzada, por bloqueo institucional, a una asamblea constituyente. La pregunta es, porque yo solamente me estoy anticipando, siguiendo un poco los criterios que se han anticipado a decir otros colegas en la opinión pública, yo lo que digo es, digamos, mi reflexión es, ¿cuál es la salida? ¿La salida es la constituyente? ¿La salida es la muerte cruzada? Pues si ninguna de ambas opciones son una salida posible para evitar el caos, el presidente Serrano tiene que renunciar y tiene que defenderse al margen de sus fueros políticos, de sus fueros partidarios y de su fuero como presidente de la Asamblea Nacional. Se necesitan 3 ingredientes y yo opinaría que esos 3 ingredientes son honestidad, integridad y sobre todo consecuencia. Y en ese orden. Es decir, lo que yo veo es que se han armado no solamente unas estructuras bastante difíciles de cambiar, sino que además estamos enfrentándonos a algo que yo no había visto antes en ninguna institución, y es que cada uno que ha optado por una cuota de poder ahora es un cínico, pero contumaz. Ahora el cinismo polula, pero... La nueva profesión. Sí, yo no sé, o sea, tienen el cinismo de confrontar y de intentar desmentir cosas que son tan evidentes que ciertamente a cualquier persona le causa estupor escuchar la forma como confrontan, es decir, la forma tan cínica de intentar arreglar lo que es evidente para muchas personas. Entonces, yo creo que el escudo que tendría ahora de protección los nuevos integrantes del Consejo de Participación sería, en primer lugar, como digo, ser honestos con ellos mismos y honestos con la ciudadanía. Íntegros en el sentido de ser firmes en las decisiones que vayan a tomar, porque el legado es bastante grande,
y finalmente ser consecuentes. Y digo consecuentes porque he escuchado las opiniones de muchos de ellos, sobre todo los que presiden, y han sido extremadamente unánimes en decir que van a acabar con la corrupción. Bueno, vamos a ver. Doctor Santiago Guarderas. Bueno, yo creo que el reto que tiene el Consejo Transitorio es fundamental en esta hora. Me parece que la forma en que podemos superar este estado de una etapa de las más denigrantes de la historia ecuatoriana es justamente sacando a todos estos funcionarios, autoridades que lo que han provocado es una vergüenza nacional e internacional. Creo que somos la mira en el exterior de un país que poco a poco nos pueden confundir con algo, las etapas primarias que puede tener la humanidad. ¿Cómo puede usted entender que el contralor, que el presidente de la Asamblea, el fiscal, el procurador que está por ahí calladito, todos inmersos en esta trama, el vicepresidente de la República, en esta trama de corrupción, de dimes, diretes, en las cuales, como ustedes lo hemos escuchado los ecuatorianos con estupor, como dice Javier, pactos ahí, con una guerra de información, mira lo que te puedo yo sacar, el otro, y nosotros y la ciudadanía en la mitad, viendo que con este repudio todo lo que esperamos. Por eso que en este momento el Consejo de Participación, al cual el pueblo ecuatoriano le ha dado un apoyo mayoritario, como el 60, 65%, 2-1, tiene que cumplir con su tarea, evaluar a las autoridades y sacar inmediatamente, desde la Corte Constitucional a todos estos funcionarios. Porque yo pedir esta hora decencia a quienes están involucrados y que van a renunciar, eso no existe. Ellos no van a salir, no quieren salir voluntariamente, no quieren cumplir con esa primera palabra de honor que tiene todo ciudadano de buena fe, de que cuando esté involucrado, vean, hay casos en el mundo. Ayer creo que en esta misma medio de comunicación se referían al vicepresidente de Uruguay que mal utilizó una tarjeta y renunció, o cuando está involucrada. La gente de bien hace eso, pero no a que hay un aferrarse al poder, porque ¿qué habrá, Gonzalo? Todavía estamos en las primeras etapas de saber qué hay de por medio. Esto va a temas profundos de lo que tenemos que saber. Lo que buscan es la impunidad, pues. Tapar la corrupción, impunidad. Entonces, porque ya la plata ya la tienen en el exterior o la tienen enterrada, la tienen en sus... ¿Dónde tendrán? Exactamente. Lo que buscan es la impunidad. Y por eso tenemos esta salida constitucional todo. Y yo creo que tiene esta tarea fundamental el volver a institucionalizar el país a través de autoridades probas, honestas, transparentes, que finalmente hagan el trabajo, porque, mire, con el fiscal actual no vamos a llegar probablemente al jefe de la banda, no vamos a llegar. Si tuviéramos un fiscal serio, podrían haberse ya iniciado los procesos y comenzar a descubrir quién es el jefe de toda esta trama. Todavía está pendiente temas muy importantes como la venta del petróleo. Pero por supuesto. Algunos fiscales nos fallaron. Mire, hay algunos que están ya callados. Y el otro que está calladito, Chiriboga, al cual exactamente se le debería traer de las orejas, porque está afuera, ¿no?, del país. Y ahí hay tantas autoridades. ¿Y el otro? ¿Cuál es el anterior? Pesantes. Pesantes también tienen que ser juzgados. A ver, todos investigados. El día 23 de febrero del año pasado, con esto terminamos, Gabriel, si es tan amable, vea lo que decía respecto, digamos, a la muerte cruzada. Adivine quién, el que le va a escuchar usted, muerte cruzada, febrero 23 del año anterior. No van a poder lograr las cosas que están proponiendo, porque son inconstitucionales, requieren reforma legal, y porque nunca lo hicieron, porque son imposibles materiales. Y lo poco que puedan hacer, quiebra el país en pocos meses. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Hay poco que decir porque
porque en el imaginario de alguien perturbado como el expresidente Correa, él tiene que hacerse presente en esta patria afligida, desolada, desesperanzada, porque sin él no somos nadie, ¿no? Entonces, cuando se va, sufrimos y tiene que volver como el Mesías ungido, bajado de las alturas para salvarnos de nuestros pecados en contra de la Constitución y la democracia. Está confundido el hombre, pues. Está confundido. Aquí lo que tenemos que hacer es Pero los margaritos le siguen, pues. Claro, tiene un muy buen apoyo que yo contabilizaría entre el 25 y el 27%, que es el voto a favor de los pederastas en la consulta. Ese es el apoyo fuerte que tiene el correísmo en este momento, pero es un apoyo que históricamente corresponde al del voto populista. Con el tiempo suficiente de Correa lejos de la política y lejos de las elecciones aquí en Ecuador, alguien más ocupará ese puesto y esperamos que alguien con vocación democrática, a un populista con vocación democrática pueda ocuparse de ese espacio y nos habremos salvado de alguien con una vocación no democrática, yo diría hasta fascistoide, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando en la víspera del terremoto fue a quejarse en Roma sobre la participación de la sociedad civil. Decía, por fuera del Estado no existe forma de participación de la sociedad civil, todo dentro del Estado. Y eso a mí lo que me recuerda es el sistema de participación que fundó Benito Mussolini, anterior al de Hitler. Y el de Hitler pues, es el que inspiró la confrontación de la Segunda Guerra Mundial con la consecuente desaparición y muerte de millones de personas inocentes. Lo que hay detrás de estas organizaciones que son inspiradas en los Faccio di Combattimenti, en italiano, facciones de combate y de violencia, está precisamente la violencia. Por eso yo repito, insisto, llamo la atención sobre la tendencia de estas organizaciones a buscar el caos, a buscar la violencia, a buscar la desestabilización para intentar recuperar el poder. No sería descabellado pensar que ellos están presionando para conseguir la muerte cruzada, porque se anticipaban a esto, ¿no? A lo que acaba de decir el presidente Correa. Entonces tiene que volver el hombre, ¿no? A hacerse cargo de esta pobre patria de limitaditos que no pueden consigo mismos. Sí. Nosotros no podemos con nosotros mismos, entonces tiene que volver, pues, el iluminado a hacerse cargo de nosotros. Y claro, detrás de esto a mí me parece que está la idea de cautizar de tal forma que nazca en la gente la necesidad, aún influida por la propaganda de los últimos 10 años, de que las cosas antes estuvieron mejor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana en la línea de reinstitucionalizar? Yo soy de las personas que critica frontalmente al Consejo de Participación. Es una organización hiperpresidencialista que permite la concentración del poder en el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Transitorio? Lo que decía el doctor Guarderas. Transparentar, ¿no? Las actividades de las autoridades de control y permitir el paso al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, elegido por elecciones, para poder reinstitucionalizar el nombramiento de autoridades de control, que es lo que sigue después la desaparición de este órgano de inspiración soviética, ¿no? Los soviets. Los soviets estaban integrados por campesinos, por obreros y por militares. Ya, es exactamente lo mismo, es dividir a la sociedad en facciones, ¿no? Es que tienen que ser afrodescendientes, es que tienen que ser las mujeres, tienen que ser los ambientalistas, tienen que ser los animalistas, tienen que ser los jóvenes, y así vamos parcelando a la sociedad. Pero esto no tiene nada de malo si se interpreta en términos de representación política electoral manifestada en los partidos políticos. Hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que fortalecer el sistema de representación, hay que pluralizar el sistema de representación y hay que proscribir estos sistemas de inspiración soviética que fueron traídos por gente con mentalidad fascistoide stalinista que lo único que pensaban era concentrar el poder para servirse y no para servir.